Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy cerramos este pequeño ciclo que en principio habíamos dicho que iba a ser de 4 sesiones. Al final ha resultado ser de 5. Esta es la quinta. Este ciclo, este seminario, si nos ponemos pedantes, este podcast en 5 partes, dedicado a uno de los momentos clave del siglo XX, que hemos llamado el inicio de la era del simulacro, que hemos llamado el desengaño de la sociedad norteamericana, como en la Primera Guerra Mundial lo tuvo esa otra parte de Occidente, que es la sociedad europea, esa iniciación, esa cruzada de un pórtico a la nueva realidad, que está precisamente más allá de la realidad y de la ficción, como reza el subtítulo del libro que tengo aquí, donde ahora mismo, en mi opinión, nos encontramos, que es el magnicidio producido en Dallas el 22 de noviembre del año 1963. Estamos haciendo esta serie de charletas por medio de una plataforma que, bueno, pues puede tomar represalias, en buena medida las ha tomado ya y quizás las tome de manera más agresiva en el futuro. Por ello, y por eso, una vez más, hay que remitir a un formato que está más allá de lo digital, que es mucho menos frágil, mucho más perecedero, también mucho más profundo, que es el formato libro. Dirán, ya está otra vez el pesado, sí, ya está otra vez el pesado, diciendo que efectivamente esta es la forma de salvaguardar este tipo de contenidos comprando nuestra obra, en este caso el último libro que hemos publicado, Los Deicidas, subtitulado Más allá de la realidad y de la ficción, de la editorial SND Editores, cuya descripción está perdón, cuyo enlace está en la descripción del vídeo, o pueden pedir también, si no a la editorial, por medio de ese enlace, pues sí, yendo a su librería más cercana y encargándolo y en unos días lo tienen, ¿no? Y de esta forma apoyan al canal, de esta forma dan continuidad a nuestro trabajo y también lo salvaguardan mediante un formato físico. Dicho esto, hoy vamos a dedicar este último programa a las operaciones encubiertas, también conocidas como Black Ops, eh, a esa acción ejecutiva, que es como denomina Dalton Trumbo a lo que ocurrió. Dalton Trumbo es uno de los guionistas más importantes de la historia de Hollywood. Fue represaliado, de hecho fue encarcelado durante la época del macartismo, del senador McCarthy, de la caza de brujas, y precisamente en esa guerra abierta lo que hace Trumbo es, que fue el guionista de Espartaco y de otras grandes películas, de Johnny cogió su fusil, etcétera, lo que hace Trumbo es apuntar directamente hacia los jefes de aquel que le atacó a él, ¿no? Que es Joseph McCarthy. Bueno, pues los jefes de Joseph McCarthy incluyen, por ejemplo, a Lafayette Hunt, del que ya hemos hablado en programas anteriores, ese empresario tejano del petróleo, que sin duda alguna estuvo implicado en el magnicidio y le vino muy bien ese magnicidio, como lo estuvieron Allen Dulles, como lo estuvo militares como Edwin Walker, del Círculo de McCarthy, el Pentágono, etcétera. Todo esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Una vez más, les incito a que descarguen este programa, que ustedes pueden hacerlo en su ordenador, por si acaso desapareciera, y en caso de que desaparezca de esta plataforma, que lo difundan. Y bueno, ya una vez he repetido el mantra de cada una de las ocasiones, y me disculparán, vamos a proceder a hablar de estas operaciones encubiertas. Estas operaciones encubiertas, Black Ops, eh, son la marca de la casa de la CIA. Se ha especializado en ellas y las practicó ampliamente, como está documentado, y en ese sentido me remito al tocho de Tim Biner titulado Legado de cenizas, donde hay una buena acumulación, ¿no? de acciones de este tipo. Una de las más célebres es el golpe de Estado en Chile, donde, bueno, Allende es depuesto, de hecho se le cortaron las manos y todo, y en su lugar se pone Augusto Pinochet al frente, ¿no? Y a la escuela de Chicago y a una forma liberal de entender la economía que más tarde será practicada en otras zonas del mundo, como también documentó muy bien Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Este sería un ejemplo. Hay otros, la muerte de Patrice Lumumba, por ejemplo, del que solo quedó el dedo meñique, literalmente. Pues también sabemos a día de hoy que fue realizada por la CIA. En España no hace falta que dé ejemplos, se pueden ustedes imaginar, pero bueno, Carrero Blanco cada día parece más
evidente que su magnicidio también tiene ciertas conexiones con la CIA y numerosos ejemplos que no vamos a enumerar aquí porque perderíamos el programa, ¿no? Lo que sí que hay que decir al respecto es que, bueno, esa película del año 1973, estrenada 10 años después del magnicidio, está dirigida, se llama Acción Ejecutiva, está dirigida por David Miller y, como digo, escrita por Dalton Trumbo. Y es muy interesante porque ofrece una visión desde el punto de vista de los que llevan a cabo la acción, ¿no? Con los programas que ya hemos hecho, si ahora ven ustedes la película, podrán reconocer prácticamente quién es quién. Podrán decir, ah, este es Edwin Walker, ah, este es Lafayette Hunt, ah, este es Menganito, ¿no? Se pueden ustedes ir haciendo la idea. Y la película está muy bien trazada. Y casi 20 años después, 18 años después, en el año 1991, Oliver Stone estrena con un guión que es del propio Oliver Stone, una adaptación del libro de Jim Garrison, ese creo que era juez, fiscal, perdón, de Nueva Orleans, Jim Garrison, lleva a cabo una adaptación de su libro donde Jim Garrison cuenta cómo fue llevar a juicio a Clay Shaw, más conocido como Clay Bertrand, por el asesinato de Kennedy, un juicio que finalmente, en el que finalmente se determinó que Clay Shaw era inocente, pero en el que sí que se consiguió dar de alguna forma un testimonio oficial al margen del informe Warren dirigido por Allen Dulles, recordemos, fundador de la CIA, destituido por Kennedy al llegar al poder, que obviamente entonces le tenía un rencor, y que sin embargo es destinado a dirigir esa comisión de investigación de qué ocurrió en el magnicidio. Pues bueno, al margen de esa investigación, con la teoría de la bala loca y otra serie de cuestiones más que dudosas, más que falaces, ¿no? Y más que insultantes, de hecho, a la inteligencia, Jim Garrison llevó a cabo este juicio y una investigación, ¿no? Entonces, estas dos películas, que quizás no sean dos obras maestras del cine, ni mucho menos, sí son dos muy buenas muestras de cómo un país se afronta a sus propios fantasmas sin miedo, ¿no? Cómo se expone en Norteamérica, que tendrá muchos defectos, pero cómo saben exponer, quizás por esa cosa populista, democrática, al gran público sus traumas, ¿no? Podríamos decir cómo ellos exponen sus grandes traumas sin ningún tipo de, pues, de temor, ¿no? O de reparo, mientras que en Europa seguimos sin saber la verdad precisa del atentado que llevó a la Primera Guerra Mundial, seguimos sin saber la realidad precisa de quién financió la Revolución Rusa, seguimos sin saber, si nos vamos al caso español, qué ocurrió exactamente en momentos tan cruciales como el 23F, el 11M, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los estadounidenses sí que hay que alabar esa actitud que tienen y esta película, JFK Caso Abierto de Oliver Stone, pues tiene la cuestión de que plantea la otra cara, ¿no? Si Acción Ejecutiva muestra quiénes llevaron a cabo esta operación, JFK Caso Abierto muestra quiénes lo investigaron, ¿no? Y cómo es investigarlo y también a qué se exponen ellos a investigarlo, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar un libro que es anterior a ambas películas y que es totalmente pionero, que es este de aquí, Ar de América, James Hepburn, al que hemos robado el título de esta serie de programas, todos van con ese epígrafe, Ar de América, y del que ya hemos leído fragmentos y quedó pendiente terminar de leer, y es mi intención hoy, ¿no? Terminar de leer, bueno, los capítulos en los que se pone a hablar Hepburn al final del libro de cómo se lleva a cabo, según su teoría, el magnicidio. También yo tengo, entre comillas, y con toda la humildad aparte, una teoría particular que no es más que la conclusión de leer a otros autores, españoles y extranjeros sobre todo, norteamericanos, que está expuesta aquí en el libro Los Deicidas, me remito a ella, ya la presenté un poco en otra de nuestras entregas y vamos a leer cuál es la teoría de Hepburn, ¿no? Son 40 páginas, espero que tengan ustedes paciencia para leerlas conmigo o para escucharme leerlas. Y creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Pero ahí, en esa película del año 1991, en Caso Abierto, hay un momento especialmente destacable e iluminador, es el más iluminador de lejos de la película, en que Kevin Costner, el personaje, el actor que interpreta a Jim Garrison, se encuentra
en un banco de la ciudad de Washington, frente a la estatua de Abraham Lincoln, con un personaje interpretado por el actor Donald Sutherland, ¿no? Vaya, dos buenos actores ahí sentados, ¿no? Bueno, que además yo siempre he pensado que es curioso porque Donald Sutherland es un actor que ya había protagonizado una más que conocida y política versión de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Me llama la atención esta coincidencia y interpreta, en definitiva, Donald Sutherland a un miembro del Pentágono, un personaje importante en el mundo militar, que decide revelarle a Jim Garrison eh, pues su versión de los hechos, ¿no? Y es prácticamente certera. En apenas unos minutos le explica qué pasó y por qué pasó, ¿no? Y a quien le interese esto, pues no tiene más que ir a YouTube y mirar el corte de la película en el que aparece Donald Sutherland y le habla a Kevin Costner, a Jim Garrison, de esas operaciones secretas, de esas Black Ops. Y bueno, apunta pues al Pentágono directamente, apunta bueno, pues eso, a lo que ya hemos comentado en otros programas, ¿no? A ese querer llegar a acuerdos con la Unión Soviética, rebajar el presupuesto en gasto militar, no ser la policía del mundo, retirar efectivos de Asia, tratar de incluir a los negros, a las mujeres, a los judíos en el mundo civil, etcétera, apunta a toda esta serie de razones como el motivo por el cual se decide dar un golpe de mano, truncar esa América e imponer a cambio otra, ¿no? Otra América que comienza directamente con ir a Vietnam, ir a la guerra en Vietnam y durante años tener un gasto de miles de millones de dólares en la guerra de Vietnam, durante años favorecer con la excusa de estar en guerra la represión política dentro del propio país y de purgar también a una juventud que quería disputar a las generaciones mayores la ideología sobre la que construir la nación, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver esas Black Ops que estaban más que acostumbrados a hacer desde la CIA y desde el Pentágono en territorio extranjero, ver también cómo con la excusa anticomunista, ya desde los años 20, 30, y en ese sentido no hay más que recordar a J. Edgar Hoover, que era un ferviente anticomunista, odiaba a los hermanos Kennedy, como él también ya en aquellos años, en los 30, en los 40, cuando fundó el FBI, empezó a llevar a cabo, precisamente con el asunto Charles Lindbergh, que era un nazi norteamericano, aviador, que se presentó a las elecciones y las perdió, y que si hubiera ganado esas elecciones hubiera impuesto un régimen nacionalsocialista en Estados Unidos. Hay una novela de Philip Roth que se llama La conjura contra América, en la que especula con la posibilidad de que hubiera ganado, ¿no? Charles Lindbergh, y que, bueno, sufrió el secuestro de su bebé, y ese caso del secuestro de su bebé fue el primer caso en el que trabajó el FBI de J. Edgar Hoover, y J. Edgar Hoover utilizó ese poder que tenía de moverse a través de varios estados para combatir aquello que él consideraba el primer gran problema del país, que no eran los gángsters, a pesar de que en aquella época había muchísimos, ¿no? Como John Dillinger o como Al Capone y como otros. Para él el principal problema era el anticomunismo y utilizó ese poder para hacer una represión interna, como lo hicieron los Minutemen, como lo hizo la John Birch Society, tan poderosas dentro del Pentágono, el Ku Klux Klan en el sur y otra serie de asociaciones, incluida la CIA, que con la excusa de interrogar a posibles sospechosos, pues llevó a cabo también experimentos de control, etcétera, que antes habían ensayado en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, seguramente en la Segunda Guerra Mundial, cogiendo técnicas que habían utilizado los nazis por medio de la operación Paperclip, que era traer nacionalsocialistas a Estados Unidos, etcétera. Y otra serie de cuestiones que hemos visto, pues resulta que tanto el Pentágono como la CIA estaban más que acostumbrados a practicar en el extranjero estas operaciones negras y desde luego también las practicaban dentro, ¿no? Pero obviamente el magnicidio del 22 de noviembre, como más tarde la muerte de RFK o el asesinato de Martin Luther King o el asesinato de Malcolm X, no son más que
otros episodios en los que se vuelve a repetir casi que con esquema calcado, en el caso de Malcolm X menos, pero en los otros casos sí, casi que un esquema calcado de ejecución, ¿no? De acción ejecutiva, de operación negra, de operación encubierta. Así que vamos a ver qué nos dice en este libro extraordinario, publicado en 1968, tan solo 5 años después del magnicidio, tan solo unos meses después de la muerte de Bob Kennedy, que nos cuenta James Hepburn al respecto. Vamos con ello. Dice así. El asesinato del presidente Kennedy fue obra de magos. Fue un truco de escenario, completo, con sus accesorios y espejos falsos. Y cuando el telón cayó, los actores e incluso el decorado desaparecieron. Pero los magos no eran simples ilusionistas, sino profesionales, artistas a su modo. Abraham Lincoln también había sido asesinado por artistas. La elección de Lincoln a la presidencia por los abolicionistas había dado la señal para el comienzo de la Guerra Civil. Fue el primer presidente que proclamó el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Con Kennedy leía a Shakespeare y daba largos pasos por el campo, donde podía soñar lejos del bullicio de los hombres. A un desconocido que pasaba le dijo, si no tienes un amigo, yo seré tu amigo. Hasta Karl Marx le alabó. Antes del estallido de la Guerra Civil, hubo un complot para matar a Lincoln en Baltimore. Fue advertido por Pinkerton y salvó la vida cruzando de noche. Supongo que es la agencia Pinkerton. Más tarde de detectives, ¿no? Donde creo que trabajó Dashiell Hammett. Más tarde el New York Times escribía, este complot fue tramado por políticos, financiado por banqueros e iba a ser realizado por un puñado de aventureros. Aventureros, léase mercenarios, que al final fueron los mismos que tiraron también en Dallas, mercenarios. El 31 de enero de 1865 fue abolida la esclavitud. El 14 de abril, Lincoln era asesinado en el Teatro Ford de Washington. El asesino, entre comillas, John Wilkes Booth, fue atrapado y muerto a tiros en un pajar. El coronel Baker arrancó 18 páginas de una libreta que llevaba encima. Sin embargo, hubo un juicio, y el fiscal Bingham probó que Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, estaba tras el asesinato. 8 cómplices fueron condenados y 4 de ellos ahorcados. Jacob Thompson, representante de la Confederación en el Canadá, había depositado una gran suma de dinero en la cuenta de Booth en el Banco de Ontario, en Montreal. Pero Booth y sus cómplices eran tan solo los ejecutores, los hombres que había tras el complot que el día de Navidad de 1866 promulgó una amnistía y perdón completos. La guerra que Lincoln trató de evitar había terminado antes que su muerte. Fue asesinado por venganza. Pero era una época en la que los hombres mataban por rencor y no se molestaban en disimularlo. Un periódico de Alabama había iniciado una colecta para sufragar los gastos del asesinato, y un oficial de la Confederación había presentado voluntario para la empresa. En aquellos días de la vieja frontera había voluntarios para toda clase de causas. Los hombres eran dominados por sus emociones. Los asesinos de hoy tienen menos emociones y motivos más poderosos. William Manchester afirma que algunos motivos se encuentran más allá de las reglas de la evidencia, como las sombras son evasivos. Esos motivos, sin embargo, eran lo suficientemente poderosos como para que el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, antepusiera el bien del país a la justicia. El bien del país se invoca siempre que se trata de un hecho contrario a las leyes y a la justicia de la nación. El informe al que el señor Mr. Warren ha dado su nombre puede representar una necesidad política destinada a preservar la unidad nacional. Pero ¿estaba en su sitio el presidente del Tribunal Supremo al aceptar una responsabilidad tan incompatible con su vocación? ¿Estaba en su papel al publicar ciertos testimonios incluso antes de que los testigos hubieran comparecido? ¿Estaba en su sitio al replicar cuando Jack Ruby suplicaba que le llevaran a Washington para prestar declaración? Abre comillas, muchas cosas están en juego en este asunto, Mr. Ruby, cerrar comillas, y dejarle seguir su destino sin haberle oído siquiera. Jack Ruby, asesino de Oswald, por supuesto. Y el Warren, senador que da nombre a la comisión Warren, ¿no? Sigue Hepburn. La historia está llena de jueces que, habiendo alcanzado la posición más encumbrada y sin nada más que probar, con la excepción quizá de sus responsabilidades, han permitido que sus debilidades o su senilidad comprometiesen a toda su carrera. ¿Hubiera Joseph Warren aprobado a Earl Warren? El general Joseph Warren, por cierto, es un general que murió durante la Revolución Americana. Vale, sigue Hepburn. La comisión Warren fue denominada Comisión del Presidente sobre el asesinato del presidente Kennedy, y su informe, fechado el 24 de septiembre de 1964 y dirigido al presidente Johnson, empieza con las palabras: Querido señor presidente, su comisión, puntos suspensivos.
¿Podría el Warren esconderse tras la sintaxis? Este es un comentario muy sutil, ¿no? Está diciendo, claro, Lyndon B. Johnson, tenemos la duda de si participó o no, parece más que probado que por supuesto estaba al tanto y que de hecho eh, estaba planeado que él tomara el relevo de Kennedy y empezara a revocar sus decisiones, incluida la participación en Vietnam. Y bueno, al ser el destinatario de esa comisión, pues se dice bueno, que el Warren estaba ahí un poco tapando su responsabilidad, ¿no? Y diciendo que al final él cumplía órdenes del presidente. Sigue Hepburn. Los conspiradores acertaron al suponer que su crimen se ocultaría tras sombras y silencios, que sería achacado a un perturbado o a la negligencia. Creemos a William Manchester cuando dice que ha llenado 18 volúmenes de entrevistas y 27 carpetas de documentos con el acuerdo de que estarían a la disposición de eminentes eruditos después de la muerte de todos los descendientes directos de John F. Kennedy que vivieran en el momento de su asesinato. ¿Tenía Mr. Manchester que sus archivos pudieran revelar algo que de alguna forma contradijera su tesis? ¿Cedió este eminente historiador ante los peores vicios del periodismo bajo el disfraz de la historia? Bueno, que no termino de hallarme y al final no voy a poder leer. A ver. Le creemos cuando dice, me arrastré por el tejado del almacén del libro de Texas y me senté en el taburete de Oswald en el sexto piso. Tomé su autobús en Dallas reloj en mano. Antes de que el taxista Bill Whaley muriese en Dallas, me recogió en el sitio en el que tomó a Oswald. Me condujo por el mismo camino, en el mismo taxi a la misma velocidad y me dejó en la misma acera. Recorrí el trozo de la calle Elm donde el presidente perdió la vida, en Washington, y Yannisport y en otras partes. Investigué en los despachos adecuados, en las embajadas y en las casas mencionadas en la última página del epílogo, más de 100. Incluso pude inspeccionar el féretro que se utilizó en el trayecto de Dallas a Bethesda. Esta es una cita del libro Muerte de un presidente del señor Manchester, William Manchester, que es lo que está citando ahora y aludiendo Hepburn, ¿no? Sigamos con Hepburn. Pero le admiramos algo menos cuando un cuidadoso examen de sus fuentes de información nos revela que afirma haber entrevistado a 8 personas diferentes en el mismo día, el 25 de septiembre de 1964, 5 de las cuales el petrolero de Dallas, H. L. Hunt, el general E. A. Walker, el jefe de policía de Dallas, J. F. Curry, el jefe de la Brigada de Homicidios de Dallas, J. W. Fritz, y E. M. Dilly, editor del Morning News de Dallas, eran testigos de vital importancia. Ahí prácticamente, por cierto, están casi todos, ¿no? Está Hunt, está Walker. Además, Mr. Manchester afirma haber visto a 2 editores de periódicos y al director de pompas fúnebres, Vernon B. O'Neill, todos los cuales le proporcionaron suficientes detalles como para justificar que la entrevista con ellos no durara solo unos minutos. ¿Qué tiempo le quedó para los demás? ¿Se negaron a contestar a sus preguntas? Aparentemente no, ya que afirma que solamente uno, la viuda del asesino, rehusó contestar a su solicitud. Cualquiera que sea la razón, Mr. Manchester pasó poco tiempo en Dallas. En vez de eso, volvió a sus campos de caza favoritos, donde entrevistó 4 veces a John Messler, superintendente del Cementerio Nacional de Arlington, y 6 veces a Mary Gallagher, secretaria personal de la señora Kennedy. ¿Tiene miedo, Mr. Manchester, de contar lo que sabe? ¿A quién se refería el senador Fulbright cuando habló de la responsabilidad de la herencia nacional del fariseísmo y puritanismo y la tradición de los vigilantes, esos ciudadanos que se toman la justicia por su mano? Simplemente por comodidad, las decisiones modernas en el campo de la política o el crimen organizado deben ser decisiones de grupo, particularmente cuando el asunto es un crimen político. 16 personas se habían reunido en Jinaisport el 28 de octubre de 1959 para planear la campaña electoral más científica que se haya organizado jamás. Nada se dejó al azar. El trust de los cerebros de Kennedy se apoyaba en computadores sin emociones y en encuestas de la opinión pública. Analizaron las condiciones de vida región por región e hicieron estudios detallados de los problemas locales. Compilaron estadísticas y establecieron hipótesis. Pesaron, evaluaron, comprobaron y volvieron a comprobar. Los hombres que organizaron el asesinato, a los que desde ahora nos referiremos como el comité, no eran tan brillantes, pero su tarea era más sencilla, porque es más fácil matar a un presidente que conseguir que sea elegido. Más tarde veremos por qué.
Es imposible mantener en secreto una conspiración de asesinato. Las decisiones a las que se llega en las reuniones top secret de organismos gubernamentales, tales como el Consejo Nacional de Seguridad, llegan a ser conocidas por 100 personas por lo menos en unos pocos días. Nada es más perjudicial para el éxito de un complot que intentar realizarlo sobre la base de la seguridad. La seguridad requiere más hombres, más tiempo, más circunstancias favorables, aumentando así las probabilidades de ser descubierto, escribió Francesco Guicciardini. La conspiración del comité requirió la participación de varias docenas de personas, y el número de personas que sabían lo que iba a suceder el 22 de noviembre probablemente era mucho mayor. Hasta aquí hemos intentado señalar las razones que impulsaron al comité a actuar. Más tarde veremos cómo la atmósfera del momento y la cooperación de ciertos individuos y organizaciones contribuyó a su éxito. Casi todos los miembros activos del comité procedían de Texas o Luisiana, pero tenían consejos técnicos de Nueva York, California y Washington. Los múltiples problemas involucrados se discutían en conferencias técnicas en Nueva York, en Nueva Orleans, Shreveport, Houston y Chicago. Los estados del sur resuelven sus problemas internos por sí mismos, dijo el senador William Howard Taft, pero desde su época la antigua oposición entre el norte industrial y el sur romántico ha sido reemplazada por una multiplicidad de intereses en conflicto que están dispersos geográficamente. La mayoría de los americanos que se sentían amenazados por la política de Kennedy, por ejemplo, las grandes empresas e incluso las grandes compañías petrolíferas, no deseaban verse directamente complicadas en el asesinato. Dejaron la conspiración en manos de los titanes y de los profesionales. La única fuerza que puede hacer doblar la cerviz al sur y a ciertos americanos es un presidente que no solamente está decidido a actuar, sino que además dispone del tiempo necesario para ello. En la primavera de 1963, la reelección de Kennedy en noviembre de 1964 era casi una certeza. Solo el 49,7% de los votantes que le habían apoyado en 1960, pero su popularidad, ayudada por un programa que sus adversarios atacaban como demagógico, continuaba aumentando. En junio de 1963, una encuesta Gallup revelaba que el 59% de la población estaba de acuerdo con él. Desde principios de siglo, solo dos presidentes habían sido derrotados en la reelección: Taft en 1912 y Hoover en 1932, como consecuencia de la depresión. Kennedy todavía tenía unos cuantos puntos débiles en el mapa electoral, pero el Partido Republicano, seguro ya de su derrota, no tenía ningún candidato fuerte que oponerle. En diciembre de 1963, unas semanas después del asesinato, el 65% de la opinión pública se manifestaba a favor de Kennedy. El entusiasmo post-mortem estaba sin duda influenciado por el sentimiento, pero Kennedy había conseguido probablemente tantos votos como el 61% de Johnson contra Goldwater en 1964. No era ningún secreto entre los amigos y consejeros del joven presidente que en cuanto tuviera una mayoría sólida tras él, pretendía lanzar un ataque frontal contra los males y problemas de la nación. Una nueva América surgiría en los años venideros. Durante su segundo mandato, Kennedy se vería libre de todas las obligaciones del partido, de los compromisos necesarios en una elección tan reñida y de la perspectiva de una segunda campaña. No debiendo nada a nadie, no teniendo motivos para halagar a ninguno, iría por derecho a la raíz del problema. Y sus decisiones serían irreversibles, tan irreversibles como la abolición de la monarquía, la implantación de la educación pública gratuita o la creación del monopolio estatal. Ya hemos visto lo que puede hacer y lo que ha hecho con el Congreso en contra suya. Imaginaros lo lejos que iría en 1965, decía Roy Cohn. ¿Cuáles serían las ventajas y las consecuencias de la desaparición de Kennedy? El general Walker contestaba esa pregunta después del asesinato. Abro comillas. Aun cuando no sean advertidos inmediatamente, habrá considerables cambios, cierro comillas. Y Robert Kennedy manifestaba, abro comillas, la gente simplemente no se da cuenta de lo conservador que es Lyndon B. Johnson en realidad. Va a haber muchos cambios, cerramos comillas. Una vez tomada la decisión de eliminar al presidente, los miembros del comité volvieron su atención al camuflaje político y a los arreglos técnicos. Las operaciones secretas en tiempo de guerra, incluso en las campañas de propaganda, emplean técnicas que, según todas las apariencias, son ilógicas. Ellos tenían que hallar el modo de desviar la indignación pública. Necesitaban una cabeza de turco, un perturbado. La historia ha hecho a menudo uso de un perturbado para desviar la culpabilidad de un acto completamente racional. Un asesino loco, capturado inmediatamente, actuaría como un imán para las iras del pueblo. Atraería las preguntas embarazosas y serviría como tapadera para los cómplices evidentes. Retirado rápidamente de la escena, dejaría tras de sí solo el odio que inspiran los asesinos solitarios y el respeto del público por los hombres famosos ya desaparecidos.
Pero el perturbado era solamente un detalle. El comité sabía, por medio de sus consejeros legales, que el asesinato de un presidente no es un delito federal y que las autoridades locales son legalmente competentes para llevar la investigación. Se, se asegurarían de que ese detalle recibía la oportuna publicidad. La colaboración de la que dependía el comité y la cooperación de aquellos que no hicieron nada para evitarlo convirtieron el asesinato en una conspiración nacional en la que estaban complicados no solamente la policía local y ciertos locales judiciales, sino también el FBI por su negligencia y la CIA a través de sus agentes dobles y sus unidades operativas, el ejército con sus generales disidentes, el Congreso y su corrupción y todo el sistema económico a través de sus ideales y de ciertos miembros del comité. Un complot de esta naturaleza equivale a una revuelta. Los asesinos de Kennedy eran el brazo armado de una contrarrevolución. Esta frase es buenísima. Los asesinos de Kennedy eran el brazo armado de una contrarrevolución. El escándalo sería callado. Los Estados Unidos no son una réplica de opereta, en la que el gobierno puede ser derribado por unos conspiradores. Ayudado por el silencio del antiguo régimen, los nuevos líderes nacionales dispararían los rumores malsanos, esconderían la evidencia y camuflarían las dudas. Había aún una cierta cantidad de riesgo, sin embargo, y el comité estaba sin duda preparado para ver derrumbarse ciertos departamentos bajo la presión. Pero sabía también que América no es una nación romántica, sino que entierra a sus muertos y vuelve su atención a los vivos, y que su preocupación primordial es la tranquilidad doméstica. Se hablaría de negligencia, pero la vida seguiría su curso sin Kennedy. El comité jugó y ganó. El 9 de diciembre de 1963, Vermont Royster, editor del Wall Street Journal, lavó las manos de la nación, abre comillas. En la conmoción para estos días, bueno, esto nos lo vamos a saltar porque es bastante largo. Hay una frase muy buena en estas frases, en este discurso de Royster, que dice, un presidente ha muerto porque se movía libremente entre el pueblo. Lo hacía porque muchos le querían y todos le respetaban, y porque en todas partes la gente acudía en gran número a saludarle. En una sociedad tiránica, los jefes de Estado se mueven con un temor constante de asesinato, escudados tras un ejército de policías. Es el orden fundamental de la sociedad americana el que induce a los presidentes a moverse sin protección ante todo el pueblo, haciendo posible el acto de un perturbado. Em, Vamos a no leer lo que queda de discurso porque si no se nos va a hacer un programa largo. Sigamos con lo que nos dice James Hepburn en su libro. La decisión había sido tomada, se había conseguido el dinero. Los visionarios políticos abrieron camino a los políticos. Eh, Dice aquí lo siguiente en un pie de página. Estimamos que el coste de la preparación, el asesinato en sí y los arreglos posteriores fue de 5 a 10 millones de dólares, que las aportaciones oscilaron entre 10.000 y medio millón de dólares y que hubo aproximadamente unos 100 beneficiarios. Bueno, dice Hepburn, había llegado el momento de planear las cosas. No bastaba con querer matar al presidente, había que pensar también en el servicio secreto. Los asesores del presidente estaban preparados para enfrentarse a obstáculos políticos, pero su donaire y su alegre vagabundeo les habían protegido del lado brutal de la vida norteamericana. Su inocencia respecto a la violencia y su desconocimiento del odio no les permitió ver el peligro. Solamente un antiguo estribador, Daniel P. Moynihan, tenía una idea de tales cosas. De todos los funcionarios del gobierno, solo Bob Kennedy conocía los riesgos de la presidencia, pero no podía estar detrás de su hermano todo el día. El propio Jack no se esforzó por cambiar la mentalidad de aquellos hombres. Le gustaba la gente, era tolerante y tenía una fe ciega en su destino. Sus íntimos, turbulentos o refinados apenas si se daban cuenta de los sentimientos que suscitaba la acción revolucionaria del presidente y se preocuparon poco de su protección. Ken O'Donnell, el responsable del personal de la Casa Blanca, tenía también autoridad sobre el servicio secreto. Podía trasladar o despedir a quien quisiere y estaba autorizado para introducir reformas. Los viajes del presidente estaban también a su cargo. O'Donnell es la integridad en persona y, como él solía decir, habría dado su vida por el presidente. Hubiera hecho mejor protegiéndole. Es sorprendente que este hombre, elegido por el presidente por su capacidad intelectual, actuara sin pensar. Como él dijera un día a Jerry Benn, en su mente la política y la protección no se mezclaban. Estaba equivocado. Es una combinación difícil y peligrosa, pero posible. Aunque excelente administrador, O'Donnell era un hombre débil y carente de seguridad en sí mismo. Esto se puso de manifiesto en el Hospital Parkland después de la muerte del presidente, cuando a pesar de ser el funcionario de mayor categoría de la Casa Blanca entre los presentes, excepción hecha del presidente Johnson,
no supo hacer otra cosa que ponerse a un lado y mirar glacialmente al médico que examinaba el cuerpo del presidente cuando aquel se opuso al traslado de este. Su debilidad se hizo más patente cuando durante el vuelo de regreso a Washington, tras de comportarse rudamente con el nuevo presidente, para lo cual quizás no le faltaba razón, accedió a servir en su plantilla. Fue él, al día siguiente del asesinato, quien armó un gran alboroto para que se hiciera un funeral en Boston, demostrando definitivamente que John Kennedy había sido para él, más que el presidente, un amigo. Era tan feliz teniendo a semejante hombre como amigo que se despreocupó de sus enemigos. Sabemos que muchas de estas palabras pueden herir a Ken O'Donnell y que pueden parecer injustas, pero suponemos que se siente culpable. Los 56 agentes del servicio secreto adscritos al Departamento de la Casa Blanca estaban bajo la autoridad del Departamento del Tesoro, pero el funcionario responsable dejó la dirección cotidiana del servicio en manos de James Rowley, un mediocre funcionario. Gerald Benn, el jefe del destacamento del secretario del servicio secreto en la Casa Blanca, carecía de la inteligencia y aptitudes necesarias para su tarea. Antes que Kennedy, habían sido asesinados 3 presidentes: Lincoln, Garfield y McKinley. Otros 4 se libraron del asesinato: Jackson, Roosevelt, Theodore Roosevelt, Franklin y Truman. Estos antecedentes, sin parangón en ninguna nación de la misma estabilidad política que los Estados Unidos, deberían haber estimulado la adopción de mayores medidas de precaución. Los guardaespaldas de Margaret Truman ocasionaron conflictos en Suecia por su celo extremado, y ello en un país que se distingue por la eficacia de su policía, una de las más duras del mundo. Los viajes de Eisenhower al extranjero se organizaban meticulosamente, pero desde el advenimiento de la televisión, la protección del presidente en el suelo norteamericano se convirtió en una difícil labor. Con objeto de que el público pudiese ver al presidente, se les prohibió a los miembros de su escolta que fuesen en los estribos del coche policial. Al principio corrían junto al coche. Más tarde se situaron sobre el paracoches trasero, pero nadie intentó matar a Eisenhower durante sus 2 periodos presidenciales y el servicio secreto se relajó. Su laxitud era doblemente peligrosa por cuanto persistía la ilusión de que el presidente estaba bien protegido. Es difícil, por supuesto, proteger a un presidente que se mueve mucho y es imposible protegerle de un modo completo durante sus apariciones en público. Pero hay maneras de reducir el riesgo y ciertas reglas de las fuerzas que protegen a los presidentes aplican en todo el mundo, sean las de Francia, la Unión Soviética o Bolivia. La protección del presidente dentro de los Estados Unidos plantea un problema especial. El servicio secreto se ve obligado a cooperar con la policía local, que muchas veces no es de fiar o es incompetente y puede incluso ser peligrosa, como ocurrió en Dallas. Pero las fuerzas adscritas a la protección de un presidente deberían ser capaces de superar estos obstáculos. Los especialistas en la lucha de guerrillas que organizaron la emboscada de Dallas nunca hubieran sospechado que el servicio secreto de Kennedy actuaba como un grupo de Boy Scouts. Desde su creación a raíz del asesinato del presidente McKinley en 1901, el servicio secreto había ido degenerando hasta convertirse en un mito y en un sinecura. En primer lugar, no era secreto. O'Donnell utilizaba a sus agentes como si fueran los chicos para los recados, y en las paradas de los aeropuertos entregaban souvenirs a la muchedumbre. Todos ellos vestían igual, trajes azules y camisas blancas y corbatas listadas, y durante los viajes presidenciales todos usaban la misma insignia. Las que iban a utilizar en el viaje de Texas se supo con 3 semanas de antelación: 2 barras blancas sobre un fondo rojo. Varios miembros del destacamento de la Casa Blanca no eran idóneos para sus cargos. Su promedio de edad era de 40 años y lo mismo que en el Senado, los cargos importantes los desempeñaban los más antiguos. El conductor del Lincoln del presidente, Bill Greer, contaba 50 años de edad y 35 años de experiencia, lo suficientes como para adormecer los reflejos de cualquiera. Después de O'Donnell y quizá de Kellerman, el agente que viajaba en el asiento delantero del coche del presidente en Dallas, Greer fue responsable en buena parte del éxito del asesinato. Explicaremos esto más adelante. Por último, el servicio secreto carecía de dirección. Una fuerza de protección debe seguir determinados procedimientos y aplicar determinadas reglas, sin excepción. Los agentes de la Casa Blanca carecían de jefe prácticamente. Durante el mandato de Roosevelt, Frank J. Wilson fue un jefe con autoridad, pero los que le sucedieron en el puesto no eran más que burócratas mediocres. Los agentes de la Casa Blanca practicaban 2 veces al año en un polígono de tiro, pero se ejercitaban solamente en el tiro al blanco, como cualquier aficionado. Sus reflejos nunca eran puestos a prueba. En cualquier caso, el arma de un agente de protección es de importancia secundaria. En general no tiene oportunidad de disparar. Su tarea consiste en anticiparse al atentado contra la vida del presidente. Los agentes de seguridad soviéticos, por ejemplo,
tienen unas responsabilidades minuciosamente definidas. En las caravanas oficiales de automóviles, un agente vigila las ventanas del primer piso, otro las del segundo, otro los espectadores de primera fila, uno más a las personas que están solos, otro a la policía local y un sexto agente a los soldados que cubren la carretera. Siempre que viaja un alto funcionario soviético, sus agentes de protección establecen un plan con todas las precauciones que hay que tomar. No se omite ningún detalle ni se hacen excepciones. Lo mismo ocurre en Francia con relación a la protección del presidente de Gaulle. Y aquí hay una nota al pie de página donde, bueno, dice, los funcionarios de seguridad encargados de la protección del presidente de Gaulle llegan en su precaución a fotografiar a las personalidades importantes a quienes recibe o con quienes están en contacto con él, por ejemplo, en la sala de espera de personalidades del aeropuerto de Orly. También se fotografían los puntos estratégicos a las multitudes alineadas en las calles durante un desfile antes de que él pase. Si de Gaulle se detiene y se acerca a la muchedumbre, una cámara sigue cada uno de sus movimientos. Más tarde, esas fotografías son estudiadas cuidadosamente. Siempre que De Gaulle viaja en automóvil, va protegido por 47 policías en motocicleta dispuestos en hileras. Varios coches de la policía preceden y siguen al vehículo del presidente y el coche que le sigue inmediatamente lleva un tirador experto y un fotógrafo equipado con una cámara automática japonesa similar a un robot. Cuando De Gaulle hace viajes cortos, rutinarios, le protege una fuerza menor de 8 policías motorizados que rodean el coche. En Dallas solo había 4 hombres en motocicleta y todos ellos iban detrás del coche de Kennedy, lo que les hacía totalmente inútiles. La misión del motociclista en este caso es la de hacer difícil el disparo desde la multitud y el de detener a cualquiera que intenta acercarse al coche. Durante el desfile en los Campos Elíseos en París, una mujer se las compuso para salvar las barreras y empezó a acercarse al coche de Gaulle. Llevaba un ramo de flores y era completamente inofensiva, pero el policía que debía vigilar las barreras en aquel punto perdió su empleo. Como nota al pie, la CIA trató de matar a De Gaulle y no lo consiguieron por culpa de su férrea protección. Sigamos. Lawson, el hombre que el servicio secreto mandó a Dallas con anticipación, dejó que las autoridades locales lo pasearan por toda la ciudad y su informe llegó solo un día antes de la salida del presidente. Cualquier secretario que plantee un fin de semana en Miami para un enredo amoroso de su jefe casado toma más precauciones de las que Ken O'Donnell tomó en Texas. La plaza Dealey, el 22 de noviembre de 1963, estaba aproximadamente tan vigilada como el Gran Cañón en un día de invierno, y los guardaespaldas de Bob Kennedy no demostraron estar mucho más alerta el día 5 de junio de 1968, es decir, el día que Sheeran supuestamente mató a Bob Kennedy, aunque ya saben lo que opino sobre la autoría de Sheeran. Lo mismo que sobre la de Oswald, ¿no? Que es inocente, que es un cabeza de turco. Bueno, sigue Hepburn. Por supuesto que, como señala el informe de la Comisión Warren, el limitado número de agentes del servicio secreto no permitía vigilar centenares de edificios y millares de ventanas. No obstante, no era este el problema. Bueno, lo único es que no sé si va a ser mejor hacer otro programa, porque nos llegamos ya a la hora, pero bueno, vamos a seguir un poco más. Hay un procedimiento clásico para asegurar la protección de una caravana de automóviles que atraviesa una ciudad. El hombre responsable de la seguridad del presidente de Gaulle, el superintendente Ducret, lo describe de este modo, abro comillas. Por supuesto, es imposible vigilarlo todo y ocuparlo todo a lo largo del recorrido del presidente. Pero se puede presumir que los edificios de apartamentos y oficinas que están ocupados son relativamente seguros. Un asesino potencial puede, por supuesto, intentar entrar en uno de esos edificios, pero estaría a merced de sus testigos. Los verdaderos conspiradores rara vez corren con este riesgo. Por el contrario, todos los edificios desocupados, los edificios administrativos fuera de las horas de oficina, los almacenes, las casas en construcción y naturalmente los puentes, vallas y lugares desocupados que podrían ser ideales para una emboscada, no solo deben ser vigilados, sino ocupados por fuerzas puestas directamente bajo la supervisión de la sección de seguridad del presidente. La plaza Dealey, rodeada por 5 edificios y una gran cantidad de espacio abierto, era el punto más peligroso del recorrido del presidente Kennedy, pero hubieran bastado unos pocos hombres para vigilarla eficazmente. Eh, Aquí acaba, obviamente, la cita ya ha acabado. Un representante del comité siguió los viajes del presidente a fines de septiembre a través de Wisconsin, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Washington, Utah, Oregón, Nevada y California. Es evidente que el comité planeaba asesinar a Kennedy, primero en Chicago y luego en Florida la semana anterior al viaje a Texas. Pero en ambas ocasiones el servicio secreto tuvo noticia de ello. Se canceló el viaje a Chicago
y se tomaron precauciones especiales en Miami. El presidente utilizó un helicóptero. El comité hubiese preferido actuar en Florida, pero no confiaba en la Policía Estatal de Florida ni en los departamentos de policía de Tampa y Miami, y la operación se pospuso hasta el día 22 de noviembre en Dallas. El 21 de noviembre, los dos hombres encargados de la emboscada observaron la caravana automovilística de Kennedy en Houston. En el estado de Texas como en el de Utah, el servicio secreto depende totalmente de la policía local. En estos viajes, los agentes no solo se comportaron como miembros de la fiesta, sino que iban siempre un paso más allá. A las 12:30, segundos antes del asesinato, el agente Emory Roberts anotaba en su informe 12:35. El presidente llegó al Trade Mart. Cierra comillas. El servicio secreto estaba ya pensando en el día siguiente, en el que Kennedy iba a visitar a Lyndon Johnson en su rancho. Cada vez que el presidente viaja, la PRS, Protective Research Section, cuyo jefe era Robert E. Bouck, y tiene 65 oficinas distribuidas en todo el país, 50.000 fichas, y que entre el mes de 1961 y el mismo mes del año del 63 investigó las circunstancias de 34 residentes en Texas y abrió 115 expedientes a otros tantos tejanos, apenas dedicó 10 minutos ese día a la inspección en Dallas, comprobando la zona en el aspecto de la seguridad. La PRS tenía sus dudas en lo que el viaje a Florida se refiere, porque corrían rumores de un intento de asesinato y por el gran número de refugiados cubanos residentes allí, ¿no? Ahí está el asunto, vaya de cochinos. Pero no hizo ninguna advertencia acerca de Texas. Por lo tanto, el servicio secreto no tomó precauciones especiales. En Dallas se tomaron las mismas medidas de seguridad que en Nueva York, Palm Beach, Tampa, Miami, Houston y Fort Worth. El servicio secreto podía contar con el refuerzo de los 28 agentes que tenía en Texas, incluyendo a los 5 residentes de Dallas. Para vigilar el Trade Mart fueron designados 8 agentes, pero no había ni uno solo en la plaza Dealey. El servicio secreto estaba tan despreocupado acerca del viaje en Dallas que hasta dejó a su jefe en casa. En el momento de producirse el asesinato, Jerry Benn estaba comiendo en un restaurante de Washington. Roy Kellerman, que ocupó su lugar en Dallas, se mostró tan incompetente en el hospital Parkland que sus hombres empezaron a recibir las órdenes del agente Emory Roberts. Más tarde, en el vuelo de regreso a Washington, Rufus Youngblood se hizo cargo del mando. Estos hombres habían viajado 200.000 millas con el presidente. En algún lugar del camino habían descuidado la primera regla de su misión. Habían perdido sus reflejos. Cuando sonó el primer disparo en la plaza Dealey, el agente Clint Hill, que más tarde fue condecorado, fue el primero en moverse y tardó 7 u 8 segundos en reaccionar. En 8 segundos, un corredor veloz suele recorrer 80 yardas. Además, Hal Buck, el coche de apoyo en el que iba Hill, marchaba casi tocando el coche presidencial, y ninguno de los dos vehículos rodaba a más de 12 millas por hora. Es evidente que los agentes del servicio secreto de Kennedy no tenían ni idea de la importancia que tiene un segundo en un intento de asesinato. El agente Hickey, que iba en el coche hatchback, llevaba un rifle automático AR-15 sobre sus rodillas, pero tardó 2 segundos en cargar y estar dispuesto para disparar. En 2 segundos, una bala moderna recorre más de una milla. Los organizadores de la emboscada sabían, por supuesto, que el servicio secreto era ineficiente, pero no se imaginaron nunca que sus reflejos fuesen tan lentos y habían trazado sus planes basándose en el supuesto de que los agentes de Kennedy reaccionarían inmediatamente. Los aspectos táctico y balístico de la operación, que examinaremos más adelante, están basados en un tiempo hipotético de actuación de 3 segundos. Este era el tiempo que se estimaba que tardarían en reaccionar los guardaespaldas de Kennedy, pero el chofer del presidente podía haberlo reducido aún más. El automóvil del presidente era un Lincoln con un motor de potencia aumentada, proyectado especialmente para aceleraciones rápidas, y luego veremos cómo la velocidad influye en la puntería de un pistolero. El 18 de noviembre, en Tampa, el presidente ordenó a los 2 agentes del servicio secreto que iban sobre el parachoques trasero que se apeasen de allí. Los hombres del comité observaron este cambio que persistió en Fort Worth, San Antonio y Houston, pero mantuvieron su plan primitivo que tenía en cuenta la posibilidad de la intervención instantánea de los miembros de su escolta. La culpa no debe caer tanto sobre los agentes del servicio secreto como sobre sus jefes y el consejero de la Casa Blanca responsable de la seguridad del presidente. Hemos citado solamente los errores más notorios, pero hubo otros, menos importantes quizá, pero característicos de su falta de disciplina, tales como beber bebidas alcohólicas estando de servicio.
El único negro de la escolta del presidente, Abraham Bolden, solicitó testificar ante la comisión Warren respecto a algunas de estas actuaciones, pero la comisión se negó a escucharle. Más tarde fue despedido del servicio secreto por incompetencia profesional. En 1967, Bolden estaba internado en un centro sanitario federal en Springfield, Montana. El servicio secreto fue culpable de negligencia, como comentó el muy respetado Wall Street Journal, pero sus agentes eran profesionales y pudieron reconocer la obra de otros profesionales. Fueron los primeros en darse cuenta entre todos los que rodeaban al presidente de que el asesinato respondía a un complot bien organizado. Hablaron de ello entre sí en el hospital Parkland y más tarde en el vuelo de regreso a Washington. Lo mencionaron aquella noche en sus informes personales al jefe del servicio secreto James Rowley. 10 horas después del asesinato, Rowley sabía que los pistoleros habían sido 3 y quizá 4. Y más tarde, por teléfono, Jerry Benn hacía esta observación a Forrest Solers, el jefe del servicio secreto en Dallas. Abro comillas. Es una conjura, cierro comillas. Por supuesto, fue la respuesta de Sorrells. Bob Kennedy, que ya había interrogado a Kellerman, supo aquella tarde por Rowley que el servicio secreto creía que el presidente había sido víctima de una poderosa organización. El presidente Kennedy murió, pero el servicio secreto nunca fue inculpado oficialmente. Hubo algunos cambios en la plantilla del destacamento de la Casa Blanca, pero 2 agentes, John Plutt y Hill, fueron condecorados. La comisión Warren le echó la culpa a la escolta del presidente porque ello reforzaba su tesis. Pero un soldado no vale más que el oficial que le manda, y los jefes del servicio secreto no valían mucho. En cuanto a Ken O'Donnell, ex capitán del equipo de rugby de la Universidad de Harvard en Dallas, tuvo enfrente a un equipo que jugó duro. Eh, Vamos a ver hasta dónde leemos porque se nos echa el tiempo encima y no sé si se debe leer o no más, pero bueno, a ver. Bueno, vamos a leer un último capítulo. Como sucede con una emboscada en tiempo de guerra, el asesinato político depende de la naturaleza del terreno y de la competencia de los hombres encargados de la operación. El comité contaba con los medios necesarios para reclutar a un equipo de hombres muy capacitados, pero la elección del terreno dependía del enemigo. En la primavera de 1963 se multiplicaron las reuniones en las que nada se decidía. Se prepararon varios planes eventuales. Uno de ellos consistía en atacar al presidente en su coche en una carretera de Virginia, otro en disparar sobre él en Chicago. Se sugirió también la voladura del avión del presidente, un Boeing de la Fuerza Aérea número 1. Estos planes fueron rechazados por requerir la complicidad de la plantilla del presidente. Eran demasiado arriesgados. Había que asegurarse de que el plan de asesinato no fracasase. El jueves 6 de junio hubo noticias. El presidente se iba a encontrar con sus asesinos en su propio territorio en el estado de Texas. No obstante, el comité aguardó la confirmación del viaje a Texas y la decisión final no se tomó hasta el mes de julio. Los planes se desarrollaron a mediados de septiembre, ¿no? Como se puede ver, hemos dado un pequeño salto, naturalmente, eh, pero bueno, yo creo que se entiende, aunque volveremos en otro momento seguramente a lo que pasó. Eh, es decir, que como vamos a hacer al final otro programa más, estamos dando saltos hacia adelante y hacia atrás, se ha entendido, ¿no? Yo creo. Vale, entonces, sigamos. Era un plan complicado, con muchas partes separadas, pero tenía una gran ventaja, la cooperación de la policía local. Bastante antes del asesinato, Max Lerner había escrito, además de sus barrios bajos, todas las ciudades tienen su zona de vicio y sus problemas criminales, ¿no? Bueno, sigamos. Esto lo vamos a saltar, en fin. El coronel Kane, jefe de la policía de Baltimore, cuando en 1865 fue asesinado en Lincoln, estaba al servicio de los asesinos. En Phoenix City, Alabama, en 1954, se dictó un auto de prisión contra el exfiscal del distrito Silas Garrett, acusado de haber dado a muerte a Albert Patterson, que acababa de ser elegido para sucederle. En 1958, el hijo de Albert Patterson, John, fue elegido gobernador de Alabama, con el apoyo de Robert Shelton, gran dragón del Ku Klux Klan. Pero no sé que antes hubiese sido arrestado, el alcalde de Phoenix City y la policía municipal hubiese sido arrestado, el alcalde, perdón, y la policía local hubiese sido desprovista de sus poderes. En Texas ocurrían casos similares todos los días, pero las investigaciones del gran jurado nunca revelaron nada. Sin embargo, varios funcionarios del condado de Jefferson
de Beaumont y Port Arthur fueron enjuiciados en 1962. El sheriff del condado, Charles Meyer, admitió haber recibido $85.581 en aportaciones para la campaña electoral, aunque nadie se atrevía a presentarse como candidato contra él. El jefe de policía de Port Arthur había recibido $65.000 por la misma razón, aunque su cargo no era por elección sino por designación. El jefe de policía de Beaumont, J. H. Mulligan, cuyo sueldo oficial era de $735 al mes, tenía $40.000 en el banco y poseía bienes por valor de $73.000. El fiscal del distrito, Rami Griffin, cobraba de $5.000 a $10.000 por solucionar un caso de poca importancia. En aquella época, el presupuesto municipal de Beaumont presentaba un déficit de $1.475.000. Dallas, la grande para los que residen en ella, estaba en la peor situación aún. La ciudad había crecido rápidamente. Había pasado de una extensión de 42,3 millas cuadradas en 1942 a 288 en 1963. En 1940 ocupaba el 31 lugar entre las grandes ciudades del país y había pasado al decimotercer lugar. Sus cabecillas se daban perfecta cuenta de la necesidad que tenían de proteger sus intereses. Dallas era una ciudad tranquila. La Confederación del Crimen, que prosperaba en otras ciudades, no había conseguido instalarse abiertamente en Dallas. Aaron Cohn, que llegó a Nueva Orleans en 1963 para presidir la Metropolitan Crime Commission, se quedó asombrado al principio. En Chicago, de donde él procedía, había dos clases de gente, los que eran honrados y los que no lo eran. En Texas y Luisiana era evidente que no existía distinción entre ambas clases. Dallas cuidaba las apariencias, era una ciudad limpia. No había más juego, crímenes, rackets o prostitución que en cualquier otra ciudad norteamericana de tamaño semejante. Dallas era demasiado rica para esas lacras vulgares. El crimen organizado preponderaba en Dallas, la más virtuosa y mejor gobernada ciudad de los Estados Unidos. Había sido subyugada desde 1937 por una oligarquía anseática dominada por 7 cabecillas principales. Debajo de ellos había 60 cabecillas menores, el Consejo de Ciudadanos y la Citizens Charter Association, su fuerza política. A estas corporaciones se les consultaba e informaba, pero en ellas no se sabía nada y los 7 podían tomar decisiones. Y como no fuese una catástrofe natural, nada podía ocurrir en Dallas sin la aprobación de este santo sínodo, que controlaba todos los cargos, fuesen electivos o por designación. Entre ellos estaban incluidos los de la policía. Refiriéndose a los abogados de la comisión Warren, Manchester ha escrito, aunque sin ampliar el tema, si escribiéramos lo que realmente pensamos de la policía de Dallas, nadie creería ninguna cosa que dijéramos. A pesar de la opulencia de sus habitantes, el presupuesto municipal de Dallas era muy pequeño, solo la mitad del de Boston. Los funcionarios de la ciudad dependían, por lo tanto, de los incentivos concedidos a su obediencia y a su silencio. La policía de Dallas estaba a sueldo de los cabecillas de la ciudad para llevar a cabo sus órdenes y eso cubría una esfera muy amplia. El cargo de fiscal del distrito y los jueces municipales estaban igualmente corrompidos. Si se tienen en cuenta las cuestiones que estaban en juego, estos hombres no costaban demasiado. Se les pagaba por años, con premios ocasionales por buena conducta. Los sargentos, los policías y los funcionarios municipales y los recién ingresados no eran incluidos en la nómina hasta no haber pasado un periodo de prueba. Si eran incapaces de adaptarse a la situación, se veían obligados a buscar empleo en otra parte. No hay nada peor para un policía que ser puesto en cuarentena por sus compañeros. Todos los policías de Dallas con alguna categoría estaban incluidos en la nómina. El jefe Curry, el subjefe Charles Batchelor y el delegado N.T. Fisher. El jefe de departamento de homicidios y robos, J.W. Fritz, el capitán W.P. Geneway de la división especial, el capitán P.W. Lawrence de la división de tráfico, el capitán Glenn D. King, ayudante administrativo de Curry, el investigador jefe J.C. Day de la oficina de identificación, el teniente Wells de homicidios, el inspector Sawyer, el teniente Reville y otros 15. El comité no tenía nada que temer. Los policías de graduación inferior o recibían premios o estaban asustados. Mantuvieron cerrados sus bocas. Por su labor el día 22 de noviembre, el Consejo de Ciudadanos votó una moción de confianza al jefe de policía Curry. Curry, gran admirador de J. Edgar Hoover, con el que tiene cierto parecido físico, dejó la policía por razones de salud. Es evidente que no tiene preocupaciones económicas. Curry y sus delegados estaban acostumbrados a tapar pequeños delitos, pero el asesinato de un presidente era algo con categoría propia. El plan no les asombró, las recompensas eran muy atractivas, y eran tantos los implicados entre sus superiores que había poco que temer.
pero sus subordinados planteaban un problema. Muchos policías de Dallas eran admiradores de Kennedy, muchos otros eran cobardes. La conjura no se extendió más allá de los hombres con jerarquía. La categoría de un policía de Dallas estaba en proporción directa con su grado de corrupción. La misión de coordinar las actividades de la policía y las del comité recayó en varios policías que pertenecían a los Minutemen. Además de esta vigilancia interior, los policías en los que no se podía confiar, a juicio de Curry y los Minutemen, fueron cuidadosamente apartados de la escena. La fuerza de la policía de Dallas se eleva a... Esto es el gato que se quiere beber mi agua. El gato, voy a tener que empezar a pensar que está con el enemigo. La fuerza de la policía de Dallas se eleva a 1.175 hombres. El día 22 de noviembre, 400 de ellos fueron asignados a Love Field, 200 al Trade Mart y los restantes cubrieron carrera desde el aeropuerto hasta el final de la calle Mayor. Cabe suponer que toda la policía de Dallas se dio cuenta, después del asesinato, de lo que había ocurrido. Pocos protestaron, pero un puñado de ellos murmuraron su desaprobación. 3 de ellos fueron asesinados y a los otros se les obligó a huir de Dallas. Aquí cita a Jim Garrison, precisamente. La comisión Warren se negó a oír su testimonio. La circunstancia de que Curry no pudiese contar con todos sus hombres complicaba las cosas. El secreto impuesto por el comité dio lugar a cierto número de desacuerdos y testimonios contradictorios por parte de los policías asignados al depósito de libros escolares de Texas, a la jefatura de policía, al paso elevado del ferrocarril y al Teatro Texas. Como todas las organizaciones de tipo militar, un departamento de policía tiene unos procedimientos invariables de actuación. E incluso la policía de Dallas se parece a una organización administrativa. Porque el siguiente hubo algunas equivocaciones que la comisión Warren se vio obligada a disculpar. En los minutos que siguieron al asesinato fueron arrestados varios hombres, entre los que se encontraban al parecer 2 de los pistoleros y un operador de radio. El sheriff del condado de Dallas, J. E. Decker, constituía otro problema. Ni él ni sus principales lugartenientes, Eugene Boone, Roger Craig y Luke Money, gozaban de la confianza de Curry o del comité. No es que el sheriff estuviese menos corrompido que la policía, pero lo mismo que Wyatt Earp, Decker era un solitario. El 22 de noviembre, el coche que encabezaba la caravana presidencial conducía a Curry, el sheriff Decker, a Forrest Sorrells, jefe del servicio secreto en Dallas, y a Winston G. Lawson, el hombre adelantado por el servicio secreto desde Washington. 2 de estos hombres por lo menos podían ser peligrosos. Para reducir el riesgo de que mirasen por casualidad hacia arriba, el coche asignado a estos hombres fue un sedán cerrado. El coche que encabeza este tipo de caravanas suele ser siempre un convertible con objeto de ofrecer la máxima visualidad a sus ocupantes. Esta era la norma, incluso en Dallas, donde con un buen tiempo siempre se pueden utilizar coches descubiertos. El 22 de noviembre hizo un tiempo espléndido y la capota transparente del convertible del presidente fue retirada. Aquí una nota al pie, y es que es casualidad, ¿no? Es lo que comentaba hace un momento Hepburn, y es que el atentado, el magnicidio, se quiso producir en otras ciudades con anterioridad, ¿no? Pero se fueron posponiendo porque hubo siempre problemas y por eso se llevó a cabo en Dallas. Pues bien, al parecer ese día había aviso de lluvia y no sabían si llevar el coche cubierto o descubierto. Obviamente, si el coche hubiera ido cubierto, hubiera ocurrido lo mismo, se hubiera pospuesto el atentado otra vez, ¿no? Así que efectivamente no llovió y hizo un día espléndido y por eso se produjo ese día, ¿no? Sigamos. El coche que encabeza este tipo de caravana suele ser siempre un convertible con objeto de ofrecer la máxima... Ah, esto lo hemos leído, disculpen. Forrest Sorrells dijo a la comisión Warren que no había podido ver bien desde el coche. Lawson declaró que no vio nada. ¿Tenía instrucciones Curry de distraer a los otros ocupantes del coche? Después del asesinato, Sorrells recordó que nunca había visto a Curry tan nervioso y locuaz. El sheriff Decker, se dio cuenta de que los disparos procedían de la zona del aparcamiento y declaró después que él había dicho a sus hombres que se acercasen a la zona del ferrocarril. Pero por orden de Curry, la radio de la policía no estaba disponible temporalmente. La comisión Warren rehusó oír el testimonio de los delegados del sheriff Decker. La conjura se extinguió con el mismo silencio con que se había iniciado. Hubo un escape. Rose Cherami, a quien Ruby había enviado a Miami el 18 de noviembre, sufrió un accidente de automóvil cerca de Eunice, en el estado de Luisiana. La llevaron al East Louisiana Hospital de Jackson. El día 19, cuando se recuperó del coma, reveló que el presidente iba a ser asesinado 3 días más tarde. Repitió esto mismo el día 20, pero los médicos llegaron a la conclusión de que estaba histérica y la trataron con sedantes. Se recuperó y regresó a Texas, donde halló la muerte en un suburbio de Dallas
atropellada por un automóvil que no se detuvo. Bueno, con esto termina este epígrafe y vamos a terminar también nuestro programa para no alargarnos más, que ya hemos pasado la hora. Así que queda dar las gracias a quien ha llegado a este punto del programa, que me supongo que no será mucha gente. Así que no voy a insistir en nada más, porque me parece que ya es suficiente con haberse tragado este rollo, que yo desde luego disfruto como un enano, porque hay muchos matices interesantes, pero que entiendo que quizás a quien le interese menos el tema, pues le pueda resultar más arduo. Para el siguiente programa, el último espero, sexto al final, iba a ser cuatro, al final son seis. Bueno, hablaremos de Oswald y hablaremos de cómo se ejecutó más concretamente el asesinato, profundizando aún más en lo que son las operaciones encubiertas. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto a más programas de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.